A ver, somos los integrantes del grupo número 10. Mi nombre es Arias Jaime y mi compañero Bruno Paul, y vamos a resolver los problemas y las preguntas propuestas de la sesión número 24. Punto 1 nos dice que un patinador sobre hielo rota sobre sí mismo con los brazos extendidos. Si recoge los brazos al pecho, ¿qué pasará con la energía cinética de rotación del patinador? Muy bien, para hacer esto lo primero que vamos a hacer es hacer un gráfico. No está muy buena, pero... Entonces, primero es el gráfico del patinador con los brazos extendidos. Ahora, sabemos que energía cinética rotacional es igual a 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Momento de inercia. Ahora, sabemos que esta inercia que está aquí, esta inercia, vamos a llamarle subinicial, va a ser igual al momento de inercia del patinador más al momento de inercia de los brazos. Y ahora, sabemos que el momento de inercia depende del radio que están separados con el eje. Y sabemos que estos brazos aquí están más lejos del eje, por lo tanto, eso ahí es la primera energía, primer momento inercial. Ahora, en el segundo caso tenemos el mismo patinador, pero ahora con los brazos juntos. La pondremos así. Donde llamaremos el momento de inercia 1 va a ser igual al momento de inercia del patinador más el momento de inercia de los brazos pero ya recogidos. Ahora, sabemos que energía cinética aquí también va a ser energía cinética rotacional. Energía cinética rotacional va a ser igual a 1/2 del momento de inercia 1 multiplicado por la velocidad angular 1 al cuadrado. Sabemos que este momento de inercia de los brazos es menor que el de inercia de los brazos en el primer momento, cuando él está con los brazos alargados, porque el radio o la distancia que tiene desde el punto del eje hasta los brazos, en este caso, es menor que el de acá. Y como sabemos que la velocidad angular 1 sub 0 va a ser igual a la velocidad angular 1, concluimos que la energía cinética 1 va a ser mayor a la energía cinética 2. Porque como las velocidades angulares son las mismas, esta energía cinética rotacional depende del momento de inercia. Y donde el momento de inercia es mayor, en el primer caso. Por lo tanto, concluimos esto. Entonces la respuesta sería literal B, donde disminuye. Antes nos dice que el diámetro de uno es 2 veces el diámetro del otro. Y nos preguntan qué relación hay entre el mayor momento de inercia de este volante número 1 con el volante número 2. Por lo tanto, lo que vamos a hallar es sus momentos de inercia. En el caso del volante 1 y para el volante número 2. Sabemos 1. También nos dice que las masas en este caso son iguales. Por lo tanto vamos a decir la masa 1 por R1 al cuadrado. Y para el momento del volante 2 va a ser la masa 2 por R2 al cuadrado. Entonces acá vamos a ver que el momento de inercia 2 va a ser igual a M2 por el radio, que es este, R al cuadrado. Ahora, en I1, como sabemos que esta masa es igual a la masa 2, podemos decir acá que es masa 2. Y sabemos que este radio viene a ser 2R, por lo tanto va a ser 2R al cuadrado. Entonces nos daría un total de M2 4R al cuadrado. Y como podemos ver, M2R cuadrado viene a ser el momento de inercia del volante 2. Por lo tanto, el momento de inercia del volante 1 va a ser 4 veces el
el momento de inercia del volante 2. Y esa vendría a ser la relación que nos piden encontrar. Por lo tanto, la alternativa correcta vendría a ser la A. Bueno, Luis, fui el camarógrafo para la pregunta número 2 de sesión 24. Dice la pregunta 3, que dos masas puntuales de 0.64 kilogramos cada una están conectadas con una barra de longitud L de masa despreciable. El sistema inicialmente está rotando respecto de un eje perpendicular a la vista mostrada que se encuentra a L cuartos de un extremo. ¿Cómo cambiaría el momento de inercia del sistema si el eje de rotación ahora estuviera en el centro de la barra? Entonces, primero vamos a calcular el primer momento de inercia, que vendría a ser igual a M1, y llamaremos a esto por aquí, y M2 para acá. M1 por su distancia 1 al cuadrado, o sea, la distancia del objeto de M1 hasta el eje perpendicular, más M2 por R2 al cuadrado. La inercia va a ser igual a, como sabemos, M1 y M2 son iguales, por lo tanto vamos a sacar factor común y vamos a reemplazar una vez, que nos queda que es 0.64. R1 sabemos que es L cuartos, y al cuadrado nos quedaría L al cuadrado sobre 16, más R2, que sabemos que si este es L y este es L cuarto, toda esta distancia aquí va a ser 3L cuartos. Y ahora 3L cuartos, que es R2, al cuadrado nos quedaría 9L al cuadrado sobre 16. Momento de inercia 1 va a ser igual a 0.64 multiplicado por 5 octavos L al cuadrado, nuestra inercia 1. Ahora, la inercia 2, diciéndonos que el eje perpendicular ya no estaría aquí, sino en el centro de masa, llamaríamos aquí, donde ahora tendríamos una distancia con mi objeto de M1 de L medios y mi distancia con mi objeto de M2 de L medios. Entonces, mi momento de inercia 2 va a ser igual a, copiaremos lo mismo hasta este punto, sacamos factor común, nos queda 0.64 por la distancia 1, L medios al cuadrado, L cuartos al cuadrado, más R2 también, que es L medios, y eso al cuadrado, que nos quedaría L cuartos al cuadrado. Entonces, el momento de inercia 2 va a ser igual a 0.64 por L al cuadrado sobre 2. Ahora, un rato. Por lo tanto, momento de inercia 1 va a ser mayor al momento de inercia 2. Por lo tanto, la respuesta sería que disminuiría. Bien, la pregunta número 4 nos dice que una rueda está girando en dirección de las manecillas del reloj, es decir, gira en este sentido, en un eje perpendicular al plano YZ. Entonces nos preguntan cuál de todos estos vectores, el vector A, tenemos al vector B, el vector C, el vector D y el vector E, cuál de esos vectores representa el contratorque para frenar a la rueda. Entonces lo que necesitamos saber es cuál es el vector que representa en primer lugar al torque. Entonces, según el libro podemos ver que si nosotros orientamos nuestra mano, la manera práctica de encontrar el sentido del vector del torque, pues es orientar nuestros dedos en sentido del movimiento que está teniendo en este caso nuestra rueda. Como vemos, está girando hacia acá, orientamos nuestra mano y enroscamos nuestros dedos en ese sentido, pues vemos que el dedo pulgar va a apuntar al sentido que tendrá el vector del torque, es decir, tendrá el sentido de C.
pero no nos están pidiendo el vector torque, sino el contratorque, es decir, lo contrario para frenarlo. Es decir, cuando el movimiento pues no vaya para acá sino para acá, es decir, en este sentido. Por lo tanto, el vector en este caso que nos están pidiendo va a ser el vector A, y ese sería el contratorque. El torque, estamos viendo que el torque va en este sentido, entonces nuestro contratorque irá en el sentido del vector A. Por lo tanto, la respuesta viene a ser pues que el vector A viene a ser nuestro vector contratorque para lograr frenar esta rueda. Bien, la pregunta número 5 nos dice un torque neto distinto de cero que dice que A causará un cambio en la velocidad angular, B mantendrá una velocidad angular constante, C causará una aceleración lineal o D mantendrá un momento angular constante. Muy bien, sabemos que un torque neto está definido físicamente como la sumatoria de torque va a ser igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Como sabemos, el momento de inercia se mantiene siempre constante. En este caso se va a mantener constante, en el caso que nos están dando, se mantiene constante. Por lo tanto, lo que va a variar es para que este torque neto sea diferente de cero, lo que debe pasar es que haya una variación de la aceleración angular. Porque como este momento inercial es constante, eso nos daría un torque neto distinto de cero. Y que varíe. Por lo tanto, la respuesta sería la A, causará un cambio en la velocidad angular, porque la aceleración angular es la que tiene que variar. Y como la aceleración angular va a variar, debería variar también la velocidad angular. Algo más que añadir en la pregunta 5 es de que si escogemos la B, donde dice que mantendrá una velocidad angular constante, sabemos que ese momento de inercia es una constante diferente de cero. Y si decimos que se mantiene la velocidad angular, ¿qué sucede? La aceleración angular sería cero, ¿verdad? Por lo tanto, mi torque neto sería igual a cero. Pero eso no es lo que nos están diciendo. Están diciendo que nuestro torque neto va a ser diferente de cero. Por lo tanto, mi aceleración angular debería variar. Debería ser diferente de cero. Y eso sucede cuando causa un cambio en la velocidad angular. Por lo tanto, la respuesta sería literal A. Recuerda que pasa a través de una pelea cuya masa es M mayúscula. Una de las masas descansa sobre una superficie sin fricción, mientras que la otra cuelga verticalmente. Compara la fuerza de tensión en el tramo horizontal con la tensión en el tramo vertical de la cuerda. Y nos piden que A, la tensión horizontal es mayor, B, la tensión vertical es mayor, o C, las tensiones son iguales. Bien, para hacer esto, vamos a empezar con haciendo el diagrama de cuerpo libre de cada figura. Primero, el primer diagrama de cuerpo libre, vamos a hacerlo con rojo. Cuerpo libre número 1, la masa de aquí. Sabemos que nuestra masa está aquí, jalada por una piola, por lo tanto llamaremos esto tensión 1, tiene una normal, que llamaremos 1, y un peso que llamaremos 1, peso 1. El diagrama de cuerpo libre 2 va a ser el de la polea, porque se le toma en cuenta, porque nos están dando hasta la masa de la polea. Por lo tanto lo pondremos de esta manera. Sabemos que este polea está girando sobre su mismo eje de esta manera, para acá, ¿verdad? A favor de las manecillas del reloj. ¿Ah? Aquí tiene una tensión, la tensión 1, porque sabemos que esta tensión de aquí, esto de aquí produce tensión, ¿verdad? Esta cuerda produce tensión para allá y esta aquí para allá. Y otra tensión que llamaremos tensión 2, que es la que está hacia abajo, que es la que vemos en el gráfico. Y el diagrama de cuerpo libre número 3, que va a ser de la caja que se encuentra suspendida, que va a ser tensión 2, perdón, y peso 2. Muy bien, ahora haremos la sumatoria de fuerzas en el diagrama de cuerpo libre número 1. ¿Qué tendríamos que sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración? Ahora, esa aceleración que vamos a tener va a ser la aceleración que produce esta polea al jalar, al decirlo así, esta cuerda, mover esta cuerda, porque esta caja aquí mueve esta cuerda hacia abajo, ¿verdad? Hace que este objeto, la polea, rote, ¿verdad? Por lo tanto, tiene una aceleración. Esa aceleración es la que se produce aquí en el eje X. Entonces, tenemos que
hay que escoger también dónde es positivo. Vemos que positivo es hacia la derecha y positivo hacia arriba. Por lo tanto, llamaremos que sumatoria de fuerzas, para la derecha, ¿qué tenemos positivo? Solamente la tensión. Esa sería igual a masa por aceleración, en X en este caso. Ahora aquí, ¿qué es lo que vemos? Aquí no vemos, aquí lo que vemos es sumatoria de torque, que va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Ahora, sabemos que las fuerzas que están produciendo torque en esa polea son la tensión 1 y la tensión 2. Y esta polea tiene un radio, ¿verdad? Aquí un radio 1, aquí un radio 2. Sabemos que ese radio es lo mismo, pero le decimos radio 1 y radio 2. Donde sabemos que el torque 1, que también sabemos que el torque es igual a la fuerza por el radio, o sea, en magnitud, por el seno del ángulo entre esos dos vectores, porque llamaremos ese el vector R, vector radio. Bien, entonces, en este caso son magnitudes. El radio de la fuerza y el seno del ángulo que se encuentra entre los dos vectores. Sabemos que este ángulo es perpendicular en ambos casos. Por lo tanto sería seno de 90, que eso vendría a ser 1. Entonces, mi torque va a ser igual a fuerza por R, en estos casos. Ahora, hay que correr los signos. Sabemos que este torque está yendo hacia la izquierda, ¿verdad? Y este torque aquí está yendo hacia abajo. Esta tensión está yendo hacia abajo y la que está yendo hacia la izquierda. Porque es lo que se produce, ¿no? Si esta aquí se está jalando hacia allá, produce una tensión hacia la derecha, este produce una tensión hacia la izquierda. Entonces sabemos que vamos a tener que tensión 2 por R2, tensión 2 es la fuerza que aplicamos aquí, ¿verdad? Menos tensión 1 por R1, que es el mismo radio, pero bueno, ponemos así. Momento de inercia, sabemos que en este caso es m por r al cuadrado, multiplicado por, sabemos que, ¿cómo la aceleración angular la conectamos con esta aceleración que vemos aquí? Fácil, sabemos que aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Por lo tanto, la aceleración tangencial sobre el radio va a ser igual a la aceleración angular. ¿Y esta aceleración tangencial qué es? No es nada menos que la aceleración que tiene el centro de masa de esa polea dividido por el radio. Y eso va a ser igual a la aceleración angular. Esto multiplicado por la aceleración del centro de masa dividido por el radio. Esto con esto se va, y esto con esto de aquí se va, y nos queda que T2 menos T1 va a ser igual a m multiplicado por aceleración del centro de masa sobre, se va ahí nomás, aceleración del centro de masa. No es negativo igual T2. ¿Por qué? ¿Tipos? Para hacer que esto suceda, nuestro sistema de referencia no tiene que ser hacia arriba positivo y hacia derecha positivo. Tiene que ser derecha positivo y para abajo positivo. Porque si no, ahora hay que cambiar los signos, pero tendría que salir lo mismo. Pero vamos a desarrollarlo de esta manera. Entonces, bien, sabemos que se cumple esto y despejamos la aceleración y nos queda T2 sobre menos T1 dividido para la masa de la polea, va a ser igual a la aceleración del centro de masa de esa polea. Ahora bien, borraremos esto. Haremos el diagrama del cuerpo libre número 3, donde nos quedaría sumatoria de fuerzas. Perdón, el diagrama del cuerpo libre 3 va a ser igual a la masa por la aceleración en Y, en este caso. Esto va a ser igual al peso menos la tensión 2 igual a la masa por la aceleración en Y. La tensión 2 es lo que queremos, así que vamos a despejarla. La tensión 2 nos va a quedar igual a menos m a Y más mi peso 2. Ahora, T2 va a ser igual a menos m por Y, que ya hemos encontrado, que es T2 menos T1 sobre m mayúscula más mi peso 2. Ahora, sabemos que T1 es igual a m por la aceleración x, que sabemos que esa aceleración x, y como ya vimos aquí, esa aceleración y, es la misma aceleración del centro de masa de esa polea. Por lo tanto, esta aceleración de aquí la voy a despejar acá, voy a reemplazar aquí, nos va a quedar esto, que es lo mismo que yo tengo acá, pero en negativo. Por lo tanto, será T2 igual al peso 2 menos mi tensión 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la respuesta sería literal A, donde nos dice que la tensión mayor va a ser la que se encuentra horizontal. Tendremos
tensión 1 va a ser mayor a tensión 2. Bien, el problema 1 de los problemas propuestos nos dice que las tres masas puntuales son de 1 kilogramo cada una y están localizadas en las siguientes coordenadas de x, y. La primera en el origen 0,0, la segunda en 4,3 y la tercera en 8,0. Vamos a poner aquí 8,0 y en 0,0. Llamaremos a esta la masa A, esta la masa B y esta la masa C. Y nos dicen que calcular el momento de inercia del sistema con respecto a, la primera pregunta, a un eje perpendicular a la figura que pasa por la esquina inferior izquierda. Se refiere a la masa A. O sea que un eje perpendicular que pasa por aquí, o sea, aquí, digámosle aquí, en este eje, perpendicular a eso. Entonces, calculamos el momento de inercia. Va a ser igual a masa 1, o sea, la masa A, por la distancia que tiene con respecto al eje perpendicular que acabamos de dibujar. Distancia al cuadrado de A más MB al cuadrado más MC por RC al cuadrado. Entonces, para calcular el RB, sabemos que tenemos X y Y para calcular esa distancia vamos a necesitar hacer lo siguiente. Vamos a calcular aquí RB. Vamos a poner aquí RB. Que RB va a ser igual a raíz de X al cuadrado, que sería 4, más Y al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, donde RB, o sea, esta distancia, sería igual a 5 metros. Bien, esa es la única que necesitamos calcular de esta manera porque tiene en el punto X y Y. El punto se encuentra en X y Y. Entonces, momento de inercia va a ser igual a masa 1, que como dijo era 1, por su distancia con respecto al eje coordenado es 0, más MB que es 1, por la distancia con respecto al eje coordenado que vendría a ser 5, eso al cuadrado, más MC que también es 1, por la distancia de C con respecto al eje que es 8 al cuadrado. Es 8 porque si hacemos lo mismo que hicimos en el punto B, nos quedaría solamente raíz de 8 al cuadrado, que sería 8.000. Entonces, la inercia va a ser igual a 25 más 64. Porque vendría a ser que inercia 1, en el literal A, va a ser igual a 889 kilogramos por metros al cuadrado. Ese es nuestro literal A. Ahora, en el literal B, nos dice ahora a un eje perpendicular a la figura que pasa por la mitad de las dos masas inferiores. Eso quiere decir que nuestro eje coordenado ya no va a estar aquí, sino va a estar en este punto de aquí. Esto aquí, pero ponle acá abajito porque no se da feo. Entonces, lo mismo, momento de inercia va a ser igual a la masa A, que va a ser 1. Con respecto al eje coordenado, ¿qué tenemos? Esta distancia de aquí vendría a ser 4, por lo tanto sería 4 al cuadrado. Y la masa 2, con respecto al eje X, o sea, esta distancia aquí, es 0, porque se encuentra en el mismo eje coordenado. O sea, si nosotros cogemos de aquí el eje de coordenado, nos vendría a dar 0,3, ¿verdad? Entonces aquí sería 1 por 3 al cuadrado, más 1, que es la masa C, y su distancia sería 4 al cuadrado, porque si aquí es 4, este es 8, la distancia va a ser 4. Entonces, momento de inercia 2, que es el literal B, va a ser igual a 16 más 9 más 16. Momento de inercia 2 va a ser igual a 32, 41, ¿verdad? 41 era, ¿verdad? 41 era, ya. Ese es el literal B. Ahora, ¿tienes el papelito ese? Ahora esto. Ahí no vas a meter. Está bueno. Ahora, en el literal C, nos dice con respecto al eje X. Ahora, se refiere a que calculemos con respecto al eje X, o sea, un eje perpendicular con respecto al eje X. ¿Y cuáles las únicas masas que se encuentran perpendicular al eje X? Es mi objeto B.
que tiene un y igual a 3, porque todos los demás se encuentran en el eje X. Por lo tanto, nuestra inercia 3 va a ser igual a masa A, que es 1, por la distancia de A al eje coordenado que se encuentra con respecto al eje X, va a ser 0, más la masa 2, que vendría a ser 3 al cuadrado, más la masa 3, masa C sería, que también se encuentra en 0. Por lo tanto, I3 va a ser igual a 9 kilogramos por metro al cuadrado. Y ahora la D nos piden con respecto al eje Y. Ahora, con respecto al eje Y, si trazamos nuestro eje de coordenadas aquí, que sea perpendicular, vamos a tener este objeto de aquí y este objeto de acá, a esa distancia. Entonces nos quedaría que va a ser igual a 1, con respecto al eje Y, esta aquí se encuentra ahí mismo, por lo tanto sería 0, más 1 por el objeto B en X solamente tiene 4, ¿verdad? Porque es distancia de Y para la derecha. Entonces, del eje Y hacia la derecha tiene 4 en eje X y ahora, como de eje X para arriba no nos pide, sería solamente 0. Por lo tanto, lo único que vamos a poner ahí sería el 4 al cuadrado más 1 por 8 al cuadrado. Lo que nos vendría a dar un momento de inercia igual a 16 más 64. Por lo tanto, nuestro momento de inercia 4, la letra D va a ser igual a 80 kilogramos por metros al cuadrado. Esa sería la respuesta de nuestros casos literales del problema 1 de la sección 24. Problema 2, nos están dando una varilla de 1 metro de longitud. Su masa dice que es despreciable y se colocan 5 masas de 1 kilogramo cada una, situadas en una distancia de 0 a 0.25 metros, a 0.50, 0.75 y a 1 metro, desde uno de los extremos. Y nos piden calcular el momento de inercia del sistema respecto a un eje perpendicular a la varilla. Pero ¿por dónde va a pasar ese eje? Nos están pidiendo un literal A cuando ese eje pasa a un extremo, es decir, el eje estaría por acá. Y nos están pidiendo respecto a este eje. Ahora sabemos el momento de inercia va a ser la sumatoria masa 1 por su distancia 1 al cuadrado más la masa 2, distancia 2 cuadrado, más la masa 3, distancia 3 al cuadrado, masa 4, ahora masa 1 su distancia, la distancia en este caso viene a ser 0, por lo tanto se escapa, sería nula. Viene la masa 2, sabemos que todas las masas es 1, por lo tanto podemos factorizar acá, sabemos que nuestra masa es 1, es decir que 1 por la distancia al cuadrado, en este caso va a ser la distancia de 2 al cuadrado, va a ser 0.25 al cuadrado más 0.5
cuadrado más 0.75 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto en total nos da 1.88 kilogramos por metro. 1.88 kilogramos por metro cuadrado. Y ese sería el literal A. Ahora el literal B. Puedes pausar. Bien, en el literal B nos están diciendo que el eje ¿el eje de qué es? El eje perpendicular. El eje pasa por la masa 2, por la segunda masa. Ya no pasa por el extremo, sino por la masa 2. Por lo tanto, el momento de inercia va a ser igual. La sumatoria de la misma sumatoria. Tenemos el literal A. Y ahora, con respecto a ese nuevo eje, nos damos cuenta que en este caso R1 sí tendría distancia, y quien no tendría este momento de inercia va a ser nuestra masa 2, entonces se vuelve 0. Y hacemos lo mismo que hace rato, factorizamos la masa, que es la misma para todos. Podemos decir, respecto a este eje va a ser 0.25 al cuadrado más, en este caso también 0.25 al cuadrado, para la masa 3, la masa 4 va a estar a 0.5 al cuadrado, y la masa 5 en este caso, la masa 4, la masa 5 a 0.75 al cuadrado. Y eso nos da 0.93. 0.94. 0.94 kilogramos por metro al cuadrado. Y ahora en el literal C Dice que del centro de masa. nos dice que pasa por el centro de masa. En este caso es una variedad ideal en que las masas son iguales. El centro de masa en este ejercicio va a estar en este lugar, justo por donde está la masa 3. Entonces hallamos un momento de inercia respecto a esto. La masa 1 tiene una distancia de 0.5. Como dijimos, las masas son iguales. Y acá quien no tiene momento de inercia va a ser la masa 3, porque su distancia viene a ser 0. Por lo tanto, respecto a este nuevo eje, factorizamos la masa. La distancia 1 va a ser 0.5 al cuadrado, la distancia 2 va a ser 0.25 al cuadrado, la distancia de 4 va a ser 0.25 al cuadrado también, y la distancia de 5 va a ser 0.5 al cuadrado, lo que nos da un total de 0.63 kilogramos por metro cuadrado. Y esas serían las respuestas a los tres literales que están propuestos en la pregunta 2. Ya, la sí,
3 dice que dos masas puntuales de 0.64 kilogramos cada una están conectadas por una barra de longitud L igual a 1 metro y de masa despreciable. El sistema está rotando respecto de un eje perpendicular a la vista mostrada que se encuentra a L cuartos de un extremo, o sea, perdón, era L cuartos de un extremo, llamaremos a este extremo de aquí, calcular el momento de inercia del sistema. Entonces, lo que hay que hacer es poner la ecuación: inercia es igual a la sumatoria de la masa 1 por su distancia 1, llamaremos esto masa 1 y esto masa 2. Distancia 1 al cuadrado más m2 por la distancia 2 al cuadrado. Por lo tanto, inercia va a ser igual a la masa 1, que es igual a... ¿cuánto era la masa? 1. Sí, ya, 1. 1 Más de 0. Ah, 0.64, ya. 0.64. Y la distancia 1, hacia la masa 1 con respecto al eje perpendicular, es L cuarto. Entonces al cuadrado. Más M2, que también es 0.64, multiplicado por R2 al cuadrado. Si sabemos que esto es L y esto es L cuarto, entonces esta distancia de aquí es igual a 3L cuarto. Por lo tanto, aquí vamos a poner 3L cuarto, ambos al cuadrado. Sacamos factor común y nos queda que 0.64 multiplicado por L cuartos al cuadrado sería L al cuadrado sobre 16 más 9L al cuadrado sobre 16. Bien, el problema 4 nos piden hallar el momento de inercia literal de un aro delgado de medio kilo de masa y de 10 centímetros de diámetro, o sea, son radios de 5 centímetros, y con respecto a un eje horizontal. Y lo mismo también nos da una esfera de medio kilo de masa con 5 centímetros de radio y también su momento de inercia con respecto a un eje horizontal. Como vemos, respecto a este punto P, el eje de rotación no está en el centro de masa del aro, sino se ubica en cierto punto que es paralelos, pero no se encuentra en el eje en el centro de masa. Por lo tanto, sabemos que en esos casos el momento de inercia va a ser igual al momento de inercia en el centro de masa más la masa por nuestro radio al cuadrado. Y eso es lo que vamos a aplicar para los dos casos. En el caso del aro, el momento de inercia en el centro de masa está dado por masa por el radio al cuadrado. Entonces, al reemplazarlo tendríamos 2 veces la masa por su radio al cuadrado. Es decir, nuestro momento de inercia en ese punto va a ser 2 veces 0.5 por el radio, que es 5 centímetros, es decir, 0.05 metros al cuadrado. Por lo tanto, nuestro momento de inercia va a ser .5 por 10 a la menos 3 kilogramos metro cuadrado para nuestro aro. Ahora, en la esfera, lo mismo. Acá el momento de inercia en el centro de masa está dado por esta fórmula, que viene a ser 2/5
de la masa por el radio al cuadrado. Entonces tendríamos que nuestro momento de inercia en otra vez un punto K paralelo al centro de masa va a ser el momento de inercia en el centro de masa, que es 2/5 más mr cuadrado. Vamos a factorizar. Tendríamos reemplazar la masa también 0.5 kilogramos y un radio de 0.05 metros cuadrados por 7/5. Entonces el momento de inercia de esa esfera nos va a dar 1.75 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cuadrado. Y esas serían las respuestas para la pregunta número 4. Para que vean que Soy Ariel Alvin, grabé el problema número 4 que fue resuelto por mi compañero Juan Paul. De un acoplamiento mecánico tiene una masa de 3.6 kilogramos. Medimos su momento de inercia alrededor de un eje que pasa 0.15 metros de su centro de masa y tenemos que es igual a IP, momento de inercia que pasa por el eje P, va a ser igual a 0.132 kilogramos por metros al cuadrado. Nos pide que calcular el momento de inercia alrededor de un eje paralelo que pasa por el centro de masa. O sea, se refiere a un eje que pasa aquí abajito, digamos, justo abajo del centro de masa. Digamos que está justo paralelo al centro de masa, ¿verdad? Está justo debajo, llamaremos ese eje paralelo. Para calcular eso vamos a utilizar lo siguiente, que IP sabemos que es igual al momento de inercia del centro de masa más m por r al cuadrado. Ahora, si nos están pidiendo calcular esto, lo que hacemos es despejar momento de inercia en P, va a ser menos la masa por r al cuadrado, igual al momento de inercia del centro de masa, que es lo que estamos buscando. Y P nos dicen que es 0.132, menos m, que nos dicen que es 3.8, y 3.6, y el radio ya nos están dando en 15 metros, que sería 0,15 metros al cuadrado, igual al centro de masa que estamos buscando. Y ese valor sería igual a 0.132 menos 0.051 kilogramos por metros al cuadrado. Esa sería la respuesta del problema número 5. Para que no me diga que tú también. Flexible que no se estira, está enrollado varias vueltas en el tambor de un cilindro de 50 kilogramos y 0.12 metros de diámetro, que gira sobre un eje horizontal montado con cojinetes sin fricción. Una fuerza constante de magnitud de 9 newtons tira el extremo libre del cable a un largo a una distancia de 2 metros. El cable no resbala y hace girar el cilindro al desarrollarse. Si el cilindro estaba inicialmente en reposo, calcule su rapidez angular final y la rapidez final del cable. Bien, para hacer esto, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Necesitamos encontrar la velocidad angular. ¿Cómo encontramos una velocidad angular? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que trabajo
es igual a variación de energía cinética. En este caso, rotacional. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a K final menos K inicial, donde sabemos que está en reposo, por lo tanto el inicio es 0. Eso nos daría un K final que va a ser igual a 1/2 del momento de inercia multiplicado por la velocidad angular al cuadrado, la velocidad angular final, que es la que estamos buscando. Ahora, este dato sabemos cómo encontrarlo. El momento de inercia, porque es un cilindro, sabemos que el momento de inercia va a ser igual a 1/2 de m por r al cuadrado. Donde tenemos que entonces el momento de inercia va a ser igual a 1/2 multiplicado por la masa, que es 50, multiplicado por el radio, que es 0.06, porque el diámetro es 0.1, 0.12. Por lo tanto, el radio es 0.6. Y esa inercia, momento de inercia, nos va a dar igual a. Gracias. 5 por 0.06 cuadrado. Es 0.09 kilogramos por metros al cuadrado. Tenemos ese dato. Ahora necesitamos encontrar el dato del trabajo para poder despejar y encontrar la velocidad angular. ¿Cómo encontramos el trabajo? Pues bien, sabemos que trabajo aquí es igual a fuerza por el desplazamiento que hace que la fuerza hace al objeto al moverlo, ¿verdad? Bien, ahora sabemos que en este caso, bueno, fuerza por coseno del ángulo entre esos dos objetos, que en este caso es 0, por lo tanto esto es 1. Estamos hablando de esta fuerza que desplaza la cuerda 2 metros desde donde estaba al principio, ¿verdad? Entonces el trabajo va a ser igual a la fuerza, que es 9, multiplicado por el desplazamiento, que sería 2, va a ser igual a 18 joules. Ese trabajo es el mismo trabajo que ocurre acá. Por lo tanto, si tenemos y despejamos la velocidad angular, que nos va a quedar igual a raíz de 2 veces el trabajo dividido para el momento de inercia. Por lo tanto, el trabajo nos va a quedar igual a, velocidad angular. Llamémosle aquí, bueno, velocidad angular, eso lo entiendo. Va a ser igual a 2 veces por 18 dividido para el momento de inercia, que es 0.09. Y eso nos va a quedar que el trabajo es igual a nos va a quedar que la velocidad angular es igual a, ¿cuánto es? La velocidad angular nos quedaría entonces 20 radianes sobre segundo. Ahora, para encontrar la velocidad final, porque esta es la velocidad angular final, vamos a decir que la velocidad final es igual a la velocidad angular final por el radio. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual a la velocidad angular final 20 por el radio, que es igual a 0.06. Por lo tanto, la velocidad final, la rapidez final va a ser igual a 1.2 metros sobre segundo. Y esa es la respuesta del problema número 6. Donde nos queda que la rapidez final es igual a 1.2 metros sobre segundo. Donde esta rapidez es la rapidez que tiene el cable y esta es la rapidez angular del cilindro. Y esta es la resolución del problema número 6. Bien, en el problema 7 nos dicen que una esfera hueca de radio 0.25 metros está girando con una velocidad angular de 13 radianes sobre segundo sobre un eje que pasa por su centro de masa. La masa de la esfera es de 3.8 kilogramos y nos dice que suponiendo que una fuerza constante se aplica a la esfera, calcular la cantidad de trabajo para que la esfera se detenga. Por lo tanto, también nos están dando como dato que el momento de inercia en su centro de masa es igual a 2/3 masa por su radio al cuadrado. Entonces el trabajo, sabemos que el trabajo es igual a la variación de la energía cinética y el trabajo va a ser igual a su K final menos el K inicial. Como queremos que esto se detenga, quiere decir
que al final no va a tener una velocidad, por lo tanto K final va a ser igual a 0. Por lo tanto su trabajo va a estar dado por menos, sabemos que la energía cinética es igual a 1/2 del momento de inercia en el centro de masa por su velocidad angular al cuadrado. Entonces el trabajo va a ser igual a menos 1/2. El momento de inercia en el centro de masa es igual a 2/3 de la masa por su radio al cuadrado por su velocidad angular al cuadrado. Entonces el trabajo va a ser igual a, simplificado acá, menos 1/3 su masa, que es de 3.8, su radio 0.25 al cuadrado y su velocidad angular, que es 13 al cuadrado. Haciendo estos cálculos, tenemos que el trabajo es igual a menos 13.3 joules. Y esa viene a ser la respuesta para el problema número 5. Dame para que la misma que estoy aquí también. Y ahí está mi compañero que ha grabado mi pregunta. Problema 7. Nos dicen que desde una parte superior de un plano inclinado de altura h parten simultáneamente del reposo una esfera sólida, una esfera hueca, un disco y un aro, todos con la misma masa y su mismo radio. Y nos piden determinar quién llega primero a la base del plano. Lo que pasa en estos casos es que hay movimiento de traslación y de rotación al mismo tiempo. Y lo que vamos a usar es la conservación de energía para determinar sus velocidades. Al final, el que tenga mayor velocidad pues va a ser el que llega más rápido. Por lo tanto, por conservación de la energía, vamos a decir que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final, donde la energía va a ser la K inicial más U inicial y K inicial, K final más U final. Dice que aparte del reposo, por lo tanto, no tienen energía cinética, pero sí tienen una energía potencial, que vendría a ser mgh. La energía cinética, cuando hay movimiento de rotación y traslación, la energía cinética está dada por 1/2 de la masa por la velocidad en el centro de masa al cuadrado más 1/2 del momento de inercia en el centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. Por lo tanto vamos a tener 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado más como ya están en la base, no van a tener energía potencial, por lo tanto sería 0. Este momento inercial en el centro de masa siempre está dado para estos casos como una constante que depende de la forma de cada uno de los objetos, ya sea una esfera hueca, una esfera sólida, por su masa
por su radio al cuadrado. Y también sabemos que esta velocidad angular, la velocidad angular, es igual a la velocidad en el centro de masa sobre el radio. Entonces vamos a reemplazar eso acá y tendríamos que la masa por la gravedad por la altura es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en el centro de masa al cuadrado más 1/2 de esa constante que tiene cada sólido por su masa por su radio al cuadrado sobre la velocidad angular al cuadrado, pero ya vimos que es esto, velocidad centro de masa al cuadrado sobre el radio al cuadrado. Acá simplificamos los radios, las masas también simplificamos en todo. Al final tendríamos que la gravedad por la altura va a ser igual a, factorizamos 1/2 de la masa, 1/2 de la velocidad en el centro de masa al cuadrado, tendríamos 1 más c. Entonces tendríamos al final que 2 veces la gravedad por la altura sobre 1 más c es igual a la velocidad en el centro de masa al cuadrado. Es decir, la velocidad en el centro de masa va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces h sobre 1 más c. Por lo tanto, ¿cómo vamos a determinar quién llega primero? Es el que tenga mayor velocidad. Acá nos dan un cuadro en el que nos están dando esta constante que tiene cada objeto. Entonces, para que esta velocidad sea máxima, lo que necesitamos es que esto sea lo mínimo. Por lo tanto, aquel objeto que tenga su constante c mínima va a ser el que llegue más rápido, y en este caso nos están diciendo que la esfera sólida tiene un c de 0.4 y es la menor a todo. La esfera hueca nos dicen que es de 0.7, el del disco es de 0.5 y en caso del aro es de 1. Por lo tanto, ellos tendrían menor velocidad a nuestra esfera sólida. Así que la respuesta para esa pregunta es que la esfera sólida por tener una constante mucho menor al resto, va a tener una velocidad en su centro de masa mayor, es decir, va a llegar primero hacia la base de la superficie. Y bueno, con esto hemos terminado la sesión 24. Persona Gómulo Paul, y quien está grabando es Arias. Y le tengo que explicar que lo que hemos estado haciendo es que, como tenemos otra persona que nos grabe en el momento, decidimos que en cada pregunta o problema que resolviéramos, al final de uno de ellos íbamos a hacer que el camarógrafo se grabe para que vea que estamos los dos presentes, los dos únicos integrantes del grupo 10. Ya, pasando.